En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. Pongamos atención a lo que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana. Pedro y Juan subían juntos. Es decir, había una comunión, había un mismo sentir entre estos dos personajes. Tenían un mismo objetivo, una misma intención, que muchos de nosotros como iglesia debemos de tomar como ejemplo para que juntos podamos buscar siempre de la presencia de Dios en un mismo sentir. Estaban subiendo juntos y luego dice que era la hora novena. De acuerdo a ese horario judío, la hora novena eran aproximadamente las 3 de la tarde. Es decir, no era un horario común quizás para nosotros, para subir a orar. Sin embargo, ellos dejaron a un lado todo lo que estaban haciendo y subieron a orar de manera puntual a las 3 de la tarde. Iban directamente a lo que era el templo. Ese templo, que no era el templo del rey Salomón, sino era el templo del rey Herodes, que había reconstruido, no tanto para darle la gloria a Dios, sino para que la gente viera el poder que él tenía como rey. Algunos historiadores han imaginado y han podido ver o nos han querido transmitir la imagen de cómo era este templo. Quisiera pedir que pusiéramos las dos primeras imágenes para que usted y yo podamos ver, si alcanzamos a apreciar ahí un poquito en las pantallas. Esto era aproximadamente lo que era ese templo en ese entonces. El templo en sí es la construcción que se ve en la esquina superior izquierda de la pantalla, viéndolo de frente, y todas las murallas alrededor eran los pórticos. Es decir, era una plaza enorme, era una plaza grande, de tal forma que si alguien quería llegar hasta el templo en la parte de arriba, tenía que subir esas escaleras y atravesar cada uno de esos patios para poder llegar a dicho templo. Es decir, Herodes se había esforzado para hacer y crear una obra magnífica a los ojos de los seres humanos. La siguiente imagen, por favor. Esto lo vemos ahora desde la esquina contraria. Lo podemos ver ahora más claro, ya se puede apreciar el templo al centro, que es la construcción que se ve. Nuevamente podemos ver todas las murallas alrededor, pero realmente el templo era el edificio más alto que podemos contemplar en esa parte de la imagen. Entonces Pedro y Pablo estaban subiendo juntos a las 3 de la tarde para orar. Pablo aún todavía no aparecía en escena, aún no se había convertido. Lo bueno que el chicharito funciona y me avisó producción que era Juan y no Pablo. Gracias producción. Pedro y Juan subían juntos a las 3 de la tarde para orar y era traído un hombre cojo de nacimiento. Es decir, esta persona había nacido con este defecto físico. En su vida había tenido la oportunidad de caminar, no sabía lo que era caminar. Y dice que lo traían, que era traído, es decir, no se podía, permítame la expresión, ni siquiera ir a rastras hacia el lugar por todas las distancias que implicaba llegar hasta el templo. Y se veía forzado a que lo llevaran. Y esta persona lo colocaban en la puerta de la Hermosa para pedir limosna. Es decir, lo llevaban tempranito, no sé si eran sus familiares, algunos vecinos, y lo dejaban en una puerta de las tantas que había alrededor del templo, que se le denominaba o se le conocía como la puerta La Hermosa. Esta puerta, que fue construida por un personaje judío de nombre Nicanor, que también, si vemos en la historia un poquito, este personaje era de un nivel económico alto, y esta persona donó estas puertas que eran de bronce bruñido, de bronce tallado, que no era algo muy común en ese tiempo, y no era una puertita a lo mejor como de este tamaño, sino era una puerta enorme, y era una de las más bonitas, literalmente, de las que estaban en el templo. Por eso también era conocido como La Hermosa. En esa puerta entonces se sentaba a pedir limosna a este personaje. La Biblia nunca nos menciona algún nombre,
pero podemos imaginar a este personaje sentado y pidiendo limosna. Y cuando vio a Pedro y a Juan, les rogó que le dieran. ¿Qué les pidió? ¿Qué pide un mendigo? Una limosna. Es decir, amigo, lo que te sobre para mí es bienvenido. Y él estaba acostumbrado a pedir eso. Él no podía esperar otra cosa. Toda su vida desde nacimiento, porque podemos ver en la palabra de Dios, en Hechos 4:22, lo puede ver en casa, que este personaje tenía más de 40 años. Más de 40 años sin poder caminar y pidiendo limosna. Era lo único que sabía hacer. Entonces, cuando ve acercarse a Pedro y a Juan, les pide que le den limosna. Y después Pedro y Juan hicieron algo que también nos trae una enseñanza. Dice que Pedro y Juan fijaron en él sus ojos. Es decir, pusieron atención a alguien que estaba pidiendo limosna. Muchos de nosotros, me incluyo, cuando de repente vemos gente necesitada en la calle y que nos llega a pedir algo, a veces ni siquiera los miramos, ¿verdad? Nuestro trajín es tan fluido, tan rápido, tan urgente que pasamos de largo y ni siquiera nos dignamos a mirar a la persona. Y sin embargo, Pedro y Juan lo hicieron. Posaron su mirada. Cuando usted posa su mirada en alguien o en algo, es señal de que le está poniendo atención, así como ustedes lo están haciendo conmigo, ¿verdad? Le están poniendo atención. De repente algunos de ustedes me hacen así como ojitos. Pues, a veces nos gana el sueño ahí sentados, me ha tocado también estar ahí. Pero Pedro y Juan fijaron sus ojos en esta persona y le dijeron, míranos. Es decir, querían un contacto visual con él. Querían que realmente se dieran cuenta con quién estaba hablando. Entonces dice la palabra de Dios, estamos viendo Hechos 3, que esta persona estuvo atento. Es decir, captaron su atención. Es decir, no eran personas comunes que a lo mejor sin mirarlo le aventaban alguna moneda, que quizás sin mirarlo le daban algún pan, quizás algún alimento. Estas personas, este personaje puso su atención atento, expectante, para ver qué era lo que iba a recibir de estas dos personas. Cuando le dijeron, míranos, inmediatamente la vista de esta persona se posó en ellos. Y obviamente esperaba que le dieran algo. Pero ¿qué estaba acostumbrado a recibir esta persona? Limosna. Entonces probablemente a lo mejor esperaba que le dieran unas moneditas extras más. A lo mejor con lo que iban a darle, él iba a hacer su cuota del día, por ejemplo. Entonces él estuvo expectante, esperando recibir una gran limosna, una gran aportación económica o que le pudiera ayudar. Sin embargo, en Hechos 3, versículo 6, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Yo creo que cuando esta persona escuchó eso, ¿cómo se ha de haber sentido? Y dijo, uy, híjole, a lo mejor me va a regalar un folleto, ¿no? O me va a regalar la invitación para ir a cenar a algún lugar, etcétera. Porque él esperaba algo que le pudiera servir desde su perspectiva. ¿De acuerdo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. Y es justo a esta frase en donde quisiera yo captar su atención, en donde Dios quiere captar nuestra atención, porque el subtítulo de este mensaje para usted y para mí es: solo podemos dar lo que tenemos. Nuevamente se lo menciono, solo podemos dar lo que tenemos. Yo no puedo dar lo que no tengo. Usted no puede dar lo que no tiene. Y es parte de la enseñanza que usted y yo pudiéramos hacerla juntos de la mano de Lucas, para estar expectantes a lo que Dios va a hablarnos hoy. Quisiera que usted y yo juntos podamos analizar y desglosar esta afirmación de la palabra. Solo podemos dar lo que tenemos.
porque lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Entonces el primer punto para captar nuestra atención hoy en esta mañana es, si yo solo puedo dar lo que tengo, entonces tenemos que iniciar preguntándonos, ¿qué es lo que tengo? Nuestro primer punto hoy en esta mañana es, ¿qué es lo que tengo? Para los que están tomando nota, ¿qué es lo que yo tengo? Si yo solo puedo dar lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? Cada uno de nosotros tenemos algo. Cada uno de nosotros estamos llenos de algo. ¿Sí? Permítame este ejemplo. Listo. Usted y yo es como si fuéramos estos dos vasos. ¿De acuerdo? Y en este momento los estoy llenando con algo. No estoy haciendo promoción. Espero que la grabación allá me pueda pixelear esta partecita para que no se vea. Pero quería que fuera una diferencia contrastante. En este momento, como el comercial, algunos ya se les hizo agua a la boca. Pero bueno, ese no es el objetivo, no estoy promocionando nada. En este momento tenemos dos vasos y los dos están llenos o semillenos, pero tienen un contenido, así como usted y yo tenemos algo en nuestro interior. Eso que usted y yo tenemos nos identifica y nos diferencia con el resto de las personas a nuestro alrededor. Nuestras acciones, nuestras formas de pensar, nuestros comportamientos hacen que usted y yo seamos distintos dentro de la sociedad que nos rodea. En Mateo capítulo número 7, versículo número 15, solamente tome nota por favor. En Mateo 7:15, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Esas acciones, ese tinte especial que nos caracteriza a usted y a mí, son nuestros frutos. Los frutos que la gente ve en nuestra persona. Esas acciones o esos frutos que cada una de las personas que nos conocen pueden identificar perfectamente de qué frutos estamos llenos. Una de las preguntas en esta mañana sería, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué nos llenamos todos los días? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué es lo que leemos a lo largo de la semana? ¿Qué es lo que acostumbro a ver? Porque todo eso, poco a poco, es lo que nos va llenando. Es lo que nos va llenando como los contenidos de este par de vasos. ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que sembramos en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué es lo que sembramos? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Resentimiento? Es una vocación más alta que la búsqueda de nuestra propia felicidad. Conlleva un gran gozo. Gracias. Odio, rencor, resentimiento, desesperanza, depresión, negatividad. Somos de esas personas que de repente cuando la gente nos ve venir, mejor nos huyen. Porque dice, híjole, ahí viene este amigo, ahí viene este amigo. Somos de esas personas, el pastor usa mucho esta figura, somos esas personas con cara de limón exprimido, de esos como amargos. ¿Qué es la sensación que usted y yo denotamos hacia los demás? ¿Con qué estamos llenos? ¿Estamos llenos de burla, de enojo? ¿O por el contrario nos llenamos a lo largo de la semana de los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿De qué nos estamos llenando usted y yo en la semana? Porque usted y yo cuando venimos a este lugar para congregarnos nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de la presencia y vertimos un poco en nuestras vidas.
pero a lo largo de la semana eso se tiene que mantener, porque si no, se va. Y la batería y la recarga, como los teléfonos de hoy en día, que venimos a hacer hoy al estar aquí, llegando el lunes, muchos de nosotros las rayitas ya están hasta abajo. Y ni qué decir del resto de la semana, porque no estamos llenándonos de la palabra de Dios, no estamos llenándonos de su presencia. Solo lo que tengo es lo que yo puedo dar. ¿Qué es lo que tengo? Es lo que puedo dar. Si a este vaso le pido que me dé jugo de uva, ¿me lo dará? No, porque está lleno de un contenido que lo está caracterizando en este momento. Si yo le pido que me dé vino, no voy a obtener vino de él, me va a dar agua, porque es lo que tiene, agua. Si usted le pide a alguien amor, pero no lo tenemos, ¿le podremos dar amor? Si alguien nos pide paciencia, ¿le podremos dar paciencia? Si alguien nos pide cariño, ¿le podremos dar cariño? Si no lo tenemos, no podremos dárselo. Si yo a este contenido le pidiera agua mineral, tampoco me lo daría. Este me va a dar agua porque es lo que tiene. Este me va a dar refresco porque es lo que tiene. No me pueden dar otra cosa en este momento porque eso es lo que tienen en ese momento. La pregunta para usted y para mí hoy en esta mañana: ¿qué es lo que tenemos para dar? ¿De qué manera estamos llenos? ¿Cuál es nuestro porcentaje de bueno y malo en nuestro interior? Yo no lo sé. Sé el mío, obviamente, pero cada uno de nosotros lo sabemos, nadie más, y hay alguien más que sí lo sabe: nuestro Dios. Solo puedo dar lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Hoy el Señor nos invita a hacer ese autoanálisis, esa autoexploración al interior, para que realmente definamos qué es lo que tenemos. Y de repente pudiéramos decir: Señor, hoy en este día las cosas malas sobreabundan más en mí que las cosas buenas que te agradan. Hoy el Señor nos quiere poner a cuentas con Él. Hoy es la oportunidad para que usted y yo nos podamos vaciar de nuestro contenido y tengamos la capacidad de ser llenos de la presencia de Dios. Usted y yo podemos decir: es que lo bueno en mí es muy poquito. Pero déjeme decirle que las matemáticas de Dios son totalmente diferentes a las nuestras. Lo que usted y yo tenemos hoy en nuestras manos como poco, en las manos de Dios es mucho. Lo poco que usted y yo podamos tener bueno es suficiente para que Dios lo pueda exponenciar y multiplicar de una manera sobrenatural, siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a hacerlo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que lo poco en las manos de Dios es mucho? Tenemos algunos ejemplos en 2 de Reyes, capítulo número 4. Si gusta anotarlo por ahí, en 2 de Reyes, capítulo número 4, podemos ver la historia de una viuda. Es más, vamos para allá, si es tan amable. 2 de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo número 4. Del versículo número 1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame lo que tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Quizás para los ojos de la viuda era algo muy poquito, una vasija de aceite solamente. ¿Qué puede hacer con una vasija de aceite? Probablemente preparar la comida de ese día o del día siguiente, y después ya no tendría absolutamente nada.
Sin embargo, después, si seguimos leyendo el pasaje, vemos el milagro que Dios hizo a través de Eliseo con esa sola vasija de aceite. La multiplicó. Lo puede leer más adelante después. Pero con tan solo una vasija de aceite lo pudo hacer. En Marcos capítulo número 12, en el versículo 41, podemos ver también la historia de otra viuda, de otra mujer, que llegó al templo a ofrendar. Pero esta viuda estaba siendo observada por Jesús. Jesucristo estaba viendo a las personas que estaban llegando a ofrendar en ese momento. Y Jesucristo puso su mirada en esa persona y volteó a ver a sus discípulos y les dijo: ¿saben quién ha dado más ofrenda? Porque en ese momento también llegó otro personaje que sí tenía el dinero suficiente y también ofrendó, obviamente de manera abundante, pero la viuda solamente había depositado algunas moneditas. Y Jesús, volteando a ver a sus discípulos, le preguntó: ¿saben quién de los dos dio más? Y dijo: la viuda, porque ella dio todo lo que tenía. Ella dio todo lo que tenía. Poquito a la vista de la viuda, pero fue suficiente para llamar la atención de Dios. Lo poquito que usted y yo tengamos hoy en esta mañana, bueno, es suficiente si le permitimos a Dios para que Él lo pueda multiplicar. La palabra de Dios más adelante no nos menciona o no nos dice qué pasó con esta viuda, pero seguramente Dios le recompensó en abundancia. Estoy completamente seguro de ello, porque dio todo lo que tenía. Y otro ejemplo de cuando Dios ocupa lo poco en nuestras vidas, lo vemos en este caso en Marcos capítulo número 6, versículo número 30, cuando Jesús hizo el milagro de alimentar a 5,000 personas. 5,000 personas, solamente varones, sin contar mujeres ni niños. 5,000 personas. ¿Y con qué alimentó Jesús a tan gran cantidad de gente? Con 5 panes y 2 peces. ¿Poco para alimentar a 5,000? Claro que sí, ante los ojos nuestros. Pero ante Dios eso poco es suficiente para bendecir a los demás. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos usted y yo en esta mañana? ¿Qué es lo que tenemos para dar? Solamente puedo dar lo que tengo. Y si hoy Dios ve poco en nosotros, usted y yo se lo podemos ofrecer sin ningún problema y Él marcará diferencia. Pero primero necesitamos hacer el siguiente paso. Ya sé lo que tengo, ya me autoexploré, ya vi en mi interior qué es lo que tengo y lo que puedo dar. Ahora, identificadas esas circunstancias, el siguiente punto es: debemos vaciarnos. Debemos vaciarnos. Un recipiente lleno no puede ser lleno con algo más porque ya está a su capacidad. Sin embargo, si el recipiente está vacío, puede ser lleno con lo que usted y yo decidamos. Debemos usted y yo vaciarnos por completo. Una vez que hemos reconocido aquellas cosas negativas y de pecado que nos han lastimado a nosotros, pero que también han lastimado a las personas que hay a nuestro alrededor, porque es lo que hemos dado. Recordando que yo no puedo dar lo que no tengo, y si en mi vida solamente había rencor, odio, resentimiento, es lo que le he estado dando a los demás, y quizás sin darnos cuenta de ello. Quizás nosotros nos hemos comportado bien, pero nuestras acciones dicen más que 1000 palabras. Y quizás en ese peregrinar nuestro hemos lastimado a mucha gente a nuestro alrededor, aún sin darnos cuenta. Y le hemos contagiado de nuestro enojo, de nuestra amargura. Y a veces en el mismo hogar se llega a dar lastimosamente esta circunstancia, donde a veces, como son los padres, de repente la imagen próxima así son los hijos, tanto para bien como para mal. Hay que recordar que hablando de nuestros hijos, ellos traen nuestros genes, físicamente hablando, naturalmente hablando,
Hay que recordar que nuestros hijos es como si hubieran metido genes del esposo y genes de la esposa metidos en una licuadora y sale un gen nuevo, completamente diferente, pero combinado con los dos. Entonces de repente no se extrañe cuando se pone a discutir con su hijo, con su hija, y más cuando están en la adolescencia. Wow. Se pone a discutir con él, con ella, y se da cuenta y reacciona en su interior que está discutiendo con un espejo, ¿o no? Porque son nuestros hijos, ya como ustedes son ellos, y yo no puedo dar lo que yo no tengo. ¿Sí me va siguiendo? Y si en la semana mi hijo, mi hija no me ve estudiando la palabra de Dios, si en la semana mi hijo y mi hija no me ve orando, si en la semana mi hijo y mi hija no me ve tratando bien a mi esposo, a mi esposa, es lo que yo estoy transmitiéndoles y es lo que yo les estoy dando a mis hijos, porque no puedo dar lo que no tengo, solamente doy lo que tengo. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, el primer paso, tenemos que reconocer qué es lo que tenemos y después tenemos que vaciarnos. Tenemos que darle la oportunidad a Dios de hacerle un huequito para Él. Debemos renunciar a esas circunstancias y sacarlas de nuestro corazón para vaciarnos, y cuando nos vaciamos, normalmente al vaciarnos por completo, el contenido queda completamente seco. Y cuando nuestro corazón queda seco, ahí es donde Dios interviene, ahí es donde Dios puede derramarse en nosotros. Acompáñame por favor a Isaías, si es tan amable, capítulo 44, libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo número 44, versículo número 3. Cuando usted y yo ya estamos vaciados y nos consideramos secos completamente del contenido que teníamos, Isaías 44, versículo número 3, dice la palabra de Dios: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Quién dice amén? Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, sobre tus hijos. Vaciarme, seco por completo, y entonces el Espíritu de Dios marcará la diferencia. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos ya estamos cansados de ser lo mismo de siempre? ¿Cuántos ya estamos hartos de solamente dar esas circunstancias negativas que tenemos? Es tiempo de cambiar, es tiempo de cambiar la actitud, es tiempo de vaciarnos y dejar que el Espíritu Santo nos llene. Solamente como vasijas vacías podremos ser llenadas. Como vasijas vacías, retomando la historia de 2 de Reyes 4, que usted lo va a poder ver en casa, cuando esta viuda le declara a Eliseo: es que solamente tengo esta vasija de aceite. La indicación que le da Eliseo a esta persona es: consigue con tus vecinos vasijas vacías. Usted lo puede ver en casa, vasijas vacías, y le agrega algo más: no pocas. No pocas. Ahí, otra enseñanza, en medio de la enseñanza, Dios estaba poniendo a prueba a la viuda, porque en la medida de la cantidad de vasijas que ella trajera, era la medida en la que Dios la iba a bendecir. ¿Cuántas vasijas usted y yo podemos conseguir para ser bendecidos por Dios, para ser llenos de su presencia? Considerarnos esa vasija vacía para que el Espíritu de Dios venga y sature por completo nuestro ser. En esa historia del milagro vemos cómo conforme iban trayendo las vasijas, de la vasija original iban vertiendo el aceite, y las vasijas vacías se iban llenando, se iban llenando, se iban llenando. Lo poco que tenía esta viuda, Dios lo multiplicó. ¿Y saben en qué momento cesó el milagro? Cuando se terminaron las vasijas vacías. Ya no había nada más que llenar. Usted y yo tenemos un límite.
Y en nosotros está la decisión de qué nos queremos llenar. ¿De Dios y de nuestra carne? ¿O al revés? ¿De Dios, nuestra carne o lo ideal? Completamente llenos de Dios. Solo puedo dar lo que yo tengo. No puedo dar otra cosa. El vaciarnos implica despojarme del viejo hombre. Eso lo puede encontrar en Efesios 4:22. Lo puede anotar si es que lo está haciendo. La palabra de Dios nos invita a despojarnos de ese viejo hombre, a despojarnos de esa naturaleza antigua, al vaciarnos de ese viejo hombre que no nos trae nada positivo, a olvidar ese personaje que éramos antes sin conocer a Dios, ese personaje que engañaba, ese personaje que hacía malos negocios, siempre beneficiándose a sí mismo, ese personaje que mentía, ese personaje que se aprovechaba de las circunstancias, ese personaje que odiaba, ese personaje que trataba mal a las personas porque era lo único que tenía. Usted y yo debemos dejar atrás ese viejo hombre, sepultarlo por completo. Y entonces Dios hará el milagro en nuestras vidas. Usted y yo, como representantes de Cristo, no podemos seguir siendo iguales. Tenemos que marcar diferencia. Y para marcar diferencia allá afuera, tenemos que ser vaciados y llenos, que es el paso número 3. El primer paso fue preguntarnos qué es lo que tengo. El segundo paso, ya detecté qué es lo que tengo. Bueno, me vacío de aquello que no le agrada a Dios. Y una vez que estoy vacío y seco, que estoy listo para recibir de Dios, entonces debemos llenarnos de su Espíritu Santo. Debemos llenarnos de su Espíritu Santo. Y es el énfasis que hemos estado viendo en esta historia de la mano de Lucas. La importancia de llenarnos usted y yo del Espíritu Santo. Así como los apóstoles fueron pacientes y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, hay que recordar, en las prédicas pasadas, ellos estaban en el aposento esperando la promesa que Jesús les había hecho. Ellos fueron pacientes y estuvieron esperando. Así nosotros debemos de pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos llene. Usted y yo en esta mañana, nuestra intención es que le podamos decir al Espíritu Santo que Él tome nuestra vida y que Él nos llene, que Él nos sature, que no haya hueco para que el enemigo pueda tratar en nosotros. Que su Espíritu Santo nos llene, porque es una promesa no solo hecha para los apóstoles en ese entonces. En Hechos capítulo número 2, acompáñame por favor, lo vimos hace 8 días. Regresamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 2, versículo número 39. Hechos 2:39, dice la palabra de Dios: porque para vosotros es la promesa. En ese momento, ¿a quién se refería? A las personas que físicamente estaban ahí. ¿De acuerdo? Cuando en ese momento el que estaba predicando era Pedro, les dice: para vosotros es la promesa. Y luego dice: y para vuestros hijos, los hijos de las personas que estaban ahí, y para todos los que están lejos, en otros países, en otras regiones, que ya nos podemos considerar ahí, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos fuimos llamados por Dios? ¿Esta promesa es para usted? Amén. Y no solo para usted, para sus hijos y los hijos de sus hijos y para todas sus generaciones. Siempre y cuando usted hoy decida vaciarse y sea lleno del Espíritu Santo, y tendrá garantía de que aunque usted ya no esté en esta tierra, sus generaciones serán bendecidas por Dios. ¿Cuántos anhelamos eso? Nosotros como padres quisiéramos estar toda la vida con nuestros hijos. Lamentablemente algún día nos vamos a ir. Y la mejor herencia que usted y yo podemos dejarles es la palabra de Dios. La palabra de Dios. A pesar de todo, la palabra de Dios.
De esta manera, usted y yo tendremos la herramienta necesaria para predicar el Evangelio. Porque ¿para qué necesitaban el poder del Espíritu Santo? De vuelta a la página de su Biblia y en Hechos capítulo 1, versículo número 8, Hechos 1, versículo número 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? No los escuché, ¿quién? El Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Y para qué querían ese poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos ese poder? Para atestiguar que somos hijos de Dios, para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Quizás Dios ponga ese llamado hoy en esta mañana en alguien, pero déjeme decirle que aquí en Tehuacán hay mucha necesidad. No necesitamos ir hasta lo último de la tierra. Si Dios los mueve así, Dios pondrá los medios, sin duda alguna. Pero usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser testigos de Dios. Y una vez que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que le vamos a dar a la gente? El poder del Espíritu Santo. Obviamente no por nuestra capacidad física, sino el poder de Dios a través de nuestras vidas. Dar bendición, dar ayuda, dar socorro a tantas personas que lo están necesitando. Pedro y Juan les dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿A qué se refería? ¿Qué tenían? ¿Qué pasó en el versículo 2? En el capítulo 2, perdón, un capítulo atrás. ¿De qué fueron llenos? Del Espíritu Santo. Entonces en ese momento ellos estaban a tope. Y dice: de lo que tengo te doy. Que usted y yo podamos ser capaces de decirle eso a la gente: lo que tengo te doy. De esa llenura del Espíritu Santo. El cojo, entonces, gracias a esa llenura del Espíritu Santo, el cojo fue sanado, fue sano. Dice la palabra de Dios: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre que está hoy en día vigente, y que si usted y yo, llenos del Espíritu Santo, lo podemos pronunciar, cosas sorprendentes sucederán en medio de la iglesia, en medio de su familia, en medio de su trabajo, en medio de la escuela. En ese instante, el cojo de nacimiento, 40 años, los huesos totalmente atrofiados, probablemente a lo mejor el hueso no bien desarrollado, no sé cómo se lo imagine usted, una pierna más corta que otra, descalzo, completamente inválido. En ese momento le extienden la mano y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. El cojo se levanta y dice la palabra de Dios que en ese mismo instante se acomodó. Y no solo eso, al momento se puso de pie, anduvo. Le pregunto, para caminar, ¿quién nos enseñó a caminar? Nuestros padres, desde pequeños, cayéndonos, tropezándonos, pero hubo un proceso de aprendizaje para caminar, ¿sí o no? No aprendimos de la noche a la mañana o de un instante a otro. Es tan glorioso el poder de Dios que Él hace todo completo. Anduvo ahí, nunca había caminado. ¿Cómo es que se equilibró? Para caminar usted y yo necesitamos equilibrio. Necesitamos saber caminar. Caminó. Y no solo anduvo, no solo caminó, sino saltó. Imagínese la potencia del músculo ya restaurada ahí para darle esa capacidad de saltar y entrar como loquito al templo dándole gloria a Dios. Dios hace la obra maestra completa.
¿Cuántos quieren experimentar este poder? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? No solamente venir y tomar probadita los domingos, sorbitos, sino que realmente seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y todo el pueblo le vio y le reconoció. Oye, este era el Señor que pedía limosna. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Todos se dieron cuenta. Y dice la palabra de Dios que entonces Pedro aprovechó el milagro no para vanagloriarse, no para decir, pues hermanitos, pues como ustedes no estuvieron ahí en el Pentecostés, pues no les tocó, discúlpenme, pero solamente los elegidos somos los que podemos. No hizo eso, no aprovechó el milagro para vanagloriarse, sino aprovechó, y lo podemos ver en el resto de los versículos en casa de ese mismo capítulo número 3, desde el versículo 11 hasta el 26, cómo aprovechó para predicar la palabra de Dios y para decirle a la gente: arrepiéntanse y conviértanse. Pero esa capacidad no se las dio alguien, se las dio Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo. Si solo podemos dar lo que tenemos usted y yo, ¿no le gustaría ser lleno del Espíritu Santo? Que realmente Dios llene por completo nuestro ser, que realmente Dios llene por completo nuestra vida, que realmente Dios marque esa diferencia, que realmente Dios nos llene con su presencia y con la presencia de su Espíritu Santo, para que usted tengamos esa capacidad para predicar el Evangelio, para que usted y yo podamos experimentar esa presencia de Dios tan maravillosa y única que solamente Él puede darnos. Déjeme decirle que Jesucristo ya hizo su parte en la cruz del Calvario. Al morir por usted y por mí, injustamente, al ser golpeado, escupido, ofendido, desgarrado literalmente, humillado, por nuestros pecados, sí, por usted y por mí, Él padeció todo eso. Murió en la cruz del Calvario, pero cumplió su palabra nuevamente. Al tercer día Él resucitó, y Él ya lo había dicho antes, y venció a la muerte. Con esa victoria a nosotros nos dio vida eterna. Vida eterna. Y antes de ascender prometió y dijo: mandaré a mi Espíritu sobre vosotros. Es una promesa, y ya lo leímos. Esa promesa es para usted, para mí y para mis generaciones. Póngase de pie en esta mañana. Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.